Yo quiero declarar mi inocencia, no jugarle al sapo. No tienes que contestarme en este momento. Piénsalo. No tengo nada que pensar. Ustedes creen que por ser un Venegas yo soy un delincuente y están equivocados. Si lo que Elizabeth y tú dicen es verdad, pruébenlo, pero no lo hagan en los medios. Eso solo daña al gobierno. No entiendo cómo puedo estar dándote información del hermano del Señor de los Cielos, a la secretaria de Seguridad de México, y aquí no está pasando nada. De nuevo, si es verdad todo esto que dices del general y del gancho, pruébalo y te aseguro que tu situación va a mejorar. Pero si quieres tu libertad inmediatamente, ya sabes lo que tienes que hacer. No entiendo por qué te resulta tan difícil de asimilar. Me cuesta pensar que tengo que hacerle daño a alguien para poderme salvar a mí mismo, pa. Solo es echarle una mano al gobierno. Ayudar a probar que Leo es el jefe de los Chemitas, el heredero natural del Chema Venegas. Tú sabes que eso no es cierto. Yo sí, pero las autoridades no. Son ellas las que insisten en inculparlo, no yo. No sé, pa. Por ahora lo único que pienso es sacar a Leo de la cárcel. No, mija. Al contrario. Tienes que cerciorarte de que se quede ahí encerrado. No friegues. Para que te dejen de mirar a ti, tienen que poner el ojo en alguien más. No. Yo no le voy a dar espalda a Leo, pa. Él ha estado conmigo desde el principio y ha sido leal. ¿Estás segura de que esa lealtad no se la dio hace muchos años a su papá? O a los Casillas. Yo también pensé que él era leal a los Casillas y mírate. Este es un golpe contra ellos. Mira, yo solo te soy leal a ti. Tú eres mi hija. Primero estás tú, luego tú y al final tú. Luego tuvo la mala suerte de terminar arrestado. Pero tú meterías las manos por él. Digo, sabiendo que puede decir lo que sea contra ti, con tal de salvarse él. Vamos. ¿Otra vez ustedes dos? Necesitamos sacar a nuestro colega. Su compañero es un narco que tiene muchos problemas con la ley. Que trabaja para la inteligencia del gobierno. Miren, yo estoy haciendo mi trabajo. Si un juez quiere dejarlo libre, es su problema. Pero yo tengo que procesarlo, es mi deber. Granados, no hay necesidad de agrandar esta situación. ¿Por qué trabajaría un narco para el gobierno? Es un tema delicado que manejan las cabezas de este país. Nosotros solo seguimos órdenes. ¿Me pueden dar su nombre y número de placa? Te pedimos no agrandar el problema y es justo lo que quieres hacer. Miren, ya lo vieron las cámaras, ya está en el registro. Si ahora lo dejo ir, es un problema para mí. No creo que esto se refiere a mi papá cuando te dijo que necesitaba encargarme del negocio. No tienen nada sólido en tu contra, pero el fiscal dice que el general va a traer pruebas. El general Cifuentes no tiene nada, Noé. Yo sí tengo cosas contra él. Pues tu papá sigue esperando que hagas lo que te pidió. Si no he hecho nada, y mira dónde estoy. De verdad, mi papá quiere que termine como él, en una cárcel de por vida, pudriéndome. Había algo que tu papá siempre tuvo presente mientras estuvo en México. ¿Lo quieres saber? La neta, no. Mientras más poder acumules en este país, más improbable es que quedes encerrado. Nomás mírate. Ese chamaco obviamente es importante para alguien y terminó aquí por accidente.
Igual tenemos que cobrar el guarura que se echaron, ¿no? Ahorita tenemos problemas más importantes que estar buscando un chamaco que se perdió por error en un camión. Y tú sigues buscando a tu amado general. Sí, no contesta, tampoco llama. Se me hace que las declaraciones de la reina lo metieron en problemas. Pues obviamente negarlo es lo único que puede hacer. Oiga, patrona, ¿y el Víctor? Tampoco me contesta. Por cierto, Jaguar, la morrita con la que estabas, ¿qué? ¿Es tu novia? Una morrita nomás. Estabas con ella esta mañana, ¿no? ¿También la llevaste a ver a tu jefa? Qué bueno la calor, ¿no? ¿Qué? Qué bueno que viniste, Isma. Ven, éntrale. Está bueno el agua. No, yo me hago en este... Necesitamos hablar, Isma. ¿Por qué no terminas aquí al ratillo cotorreamos? Ya, deja de aplazar esa plática. Está bien. Mira, antes que nada, te quiero pedir un favor. A ver, dime. Sobre el Jaime Rosales. Según sé, o por lo que me dijiste, a ese vato le gusta, ¿no? Pues no sé. Pero no podía quitarme los ojos de encima. Ah, pues la neta es que no lo culpo, ¿eh? Pero que sepas que al único que le permites admirar el perro a ti. ¿A poco sí? Pues sí me gusta, ¿eh? Pero eso no va a durar siempre. ¿Por qué no nos enfocamos en lo de Jaime? A ver, ¿qué quieres? Le digo que es un asunto de seguridad nacional, señorita. Tengo que hablar directamente con la secretaria de Seguridad. Ok, escuche lo que le voy a decir. Tengo detenido en Culiacán a Víctor Casillas, alias Chacorta. Sí, el hermano del Señor de los Cielos. Dígale eso a la secretaria. Sí, espero. Disculpa, perdóname, no te quería asustar. ¿Sabes dónde puedo conseguir shampoo? Es que en mi cuarto ya no tengo. Claro, dame un segundo. Sí. Por aquí. Sí. Aquí tiene. Gracias. De nada. ¿Y estás seguro que la del teléfono era Diana? No lo sé, pero se parecía demasiado a la voz de mi queridísima excuñada. Te dije que no estaba equivocado. Que si yo sentí que nos estaban vigilando es porque nos estaban vigilando. Ya nos deberíamos ir de aquí a la Ciudad de México. La verdad, algo no me gusta. Mira, la señora del perrito. ¿Solita? Sola no. Estoy con mi costilla. Bueno, por favor, acompáñanos. No, ¿cómo crees? No quiero incomodar. ¿Cómo crees? Al contrario, es un placer que te sientes a comer con nosotros, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saluda a los caballeros, Costilla. Vanessa, muchas gracias por la invitación. Hola, Costilla. La tengo. Ahora sí, canalito.
toca. No te lo dije en la alberca, pero te veías guapísima desfilando en Milán, ¿eh? ¿De veras? Muy. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, pues yo creo que estoy haciendo mal trío. Los dejo solos para que platiquen a gusto, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Quédate. No, de verdad tengo cosas que hacer. Pero tenga cuidado aquí con Jaimito, que tiene fama de matamujeres, ¿eh? Tiene un pésimo sentido del humor. Es una broma, ya sabes. La risa, remedio infalible. Bueno, que disfruten sus alimentos. Perrito, mucho gusto. Gracias. El faro está en movimiento. Miren, esa es la vista. El mismo tatuaje que Skinny. Mira nomás, mi homie. Ahí está mi tatuaje. Ahora sí, vatos. A buscar que para luego es tarde. Lo que sea que tengamos que encontrar. Carnal, sigue echando memo, güey. Lo que sea no puede estar a simple vista.